¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a continuar con el contenido de la materia. Hasta esta fecha hemos visto ejercicios que tienen que ver con operaciones de partida doble. Hemos visto las principales cuentas que se tienen en el activo y en los pasivos, de las cuales vimos las descripciones, vimos cuando aumenta, cuando disminuye, y luego de eso vimos la aplicación de la regla de la partida doble en las operaciones. Ahora vamos a ver el tema de la clasificación de estos activos y pasivos, de estas cuentas de activos y pasivos, encaminándonos a la presentación de un balance general, porque esa clasificación a eso atiende, a la presentación, y no atiende directamente al registro. En el registro lo que vamos a hacer nosotros son las consideraciones de partida doble y las cuentas que involucran cada una de las operaciones. Entonces es importante ahora y conveniente para la presentación hacer una distinción de la naturaleza de los activos de los pasivos. Recordemos entonces que los activos son aquellos derechos y activos que posee la institución a su favor. ¿Qué sucede? Para entonces nosotros hacer una correcta clasificación, tenemos que atender el grado de disponibilidad de los activos. Se debe de entender por grado de disponibilidad la mayor o menor dificultad que tiene la entidad para convertir o transformar en efectivo el valor de un determinado elemento. Lógicamente un elemento de los activos. Entonces, un activo tendrá un mayor grado de disponibilidad o un menor grado de disponibilidad. Y tendrá un mayor grado de disponibilidad cuando sea más difícil su conversión o transformación en efectivo. Y tendrá un menor grado de disponibilidad cuando sea menos fácil, es decir, más difícil su conversión. Y vamos a ver un pequeño ejemplo. Dentro de las cuentas que tenemos como activos, vamos a encontrar caja, mercancías, bancos, clientes, cuentas por cobrar, que son las cuentas básicas que hemos hasta este momento visto. Pero ¿qué sucede? Estos elementos tienen un mayor o menor grado de disponibilidad, y ya como lo veíamos anteriormente, tendrá un mayor grado de disponibilidad cuando sea más fácil convertirlo en dinero. Veamos entre estos dos elementos quién tiene mayor grado de disponibilidad. Lógicamente es el dinero, lo que existe en nuestra cuenta de caja, que son billetes, monedas, cheques girados contra los bancos. Esos elementos tienen un mayor grado de disponibilidad, puesto que si los contrastamos contra la mercancía, para poder hacer dinero líquido, la mercancía hay que venderla. Entonces, ¿qué es lo más pronto en disponible? Es el dinero. Por sí solo el dinero es disponible. La mercancía no, tendríamos que venderla. Y entonces empezamos con las clasificaciones. Una de las clasificaciones de los activos será los activos circulantes o activos circulantes. Este es el grupo que lo integran los elementos o partidas que representan efectivo y los convertibles en efectivo en un lapso no mayor de un año, o bien que el ciclo financiero de uno de estos elementos sea a corto plazo. Y cuando decimos corto plazo, normalmente nos estamos refiriendo a un año, y cuando nos referimos a largo plazo son mayor de un año, hasta 5 años posiblemente. Estos activos, que entre ellos tenemos
entre los activos circulantes tenemos caja, bancos, inversiones temporales, mercancías, inventarios o almacén, clientes, documentos por cobrar, deudores diversos y anticipos a proveedores. Estas cuentas que tenemos acá son las que tienen mayor rotación, son las que están en constante rotación y tienen esa característica de que son más fáciles convertirse en dinero. Cuando veamos las siguientes clasificaciones vamos a entender por qué el activo circulante se debe de clasificar de primero o al inicio, porque son más convertibles en efectivo. Acá, en esta clasificación que tengo acá, hay cuentas que posiblemente no están dentro de las cuentas más comunes que vimos anteriormente, como por ejemplo inversiones temporales. Entonces yo les recomiendo que puedan leer en la bibliografía, en el libro de el primer curso de contabilidad de Elías Lara, de la página 39 hasta la página 44. Ahí van a encontrar la descripción de cada una de estas cuentas. Caja, encontrarán qué es, cuál es su descripción. Encontrarán también cuando aumenta y cuando disminuye esta cuenta. Sabiendo que es una cuenta de activos, a la hora del registro ya entendemos dónde se carga y dónde se abona, o cuándo se carga y cuándo se abona. Y ahí van a encontrar la descripción de cada una de estas cuentas y dice que se debe presentar en primer y segundo lugar estos activos porque son elementos de un alta o son de muy disponibles, su grado de disponibilidad es alto. La caja es el efectivo, el banco es el efectivo en sí. Y ahí van a encontrar que son inversiones temporales, mercancías, inventario. Acá ya se ubican o el autor agrupa un poco los términos mercancías, inventario, almacén. Sin embargo, cada una de ellas tiene un uso distinto, se presenta de distinta manera. Clientes, documentos por cobrar, ahí van a encontrar que es deudores diversos y que son estos anticipos a proveedores. No recuerdo si en los ejercicios que les he dejado para los puntajes se involucra una de estas cuentas. A mí me parece que sí, hay una nueva por ahí. Les recomiendo que también, antes que puedan revisar los ejercicios, revisen este material. Bien, ahora la segunda clasificación. La primera es activo circulante, la segunda es activo fijo. Y entonces ahora vemos que esta clasificación contiene cuentas o contiene partidas como terrenos, edificios, mobiliario, equipos de cómputo, equipos de entrega y reparto, depósitos en garantía, inversiones permanentes. Inversiones permanentes, en activo circulante vimos inversiones temporales. ¿Qué son esta clasificación? Bueno, en este grupo están aquellos recursos propiedad de la empresa que tienen cierta permanencia, fíjese, adquiridos con la finalidad de usarlos y no con la intención de venderlos. Y su principal característica es que permanecen en la entidad por varios años. Normalmente, que cuando se encuentran en malas condiciones se pueden vender, o no solo cuando se encuentren en malas condiciones, cuando se pierda, cuando se deteriore, muchas veces un activo deteriorado o con mucho desgaste, lo que se hace es venderlo para adquirir nuevo, ¿verdad? Equipo. Entonces debemos de entender que en esta clasificación están aquellas cuentas que son normalmente equipos, normalmente propiedad, equipos, que son para uso de la entidad sin el fin de venderse. ¿Qué tenemos en los activos circulantes que sí se vende? La cuenta de mercancías. Y está ahí porque es el negocio, ¿verdad? Su ciclo financiero debería ser menos de un año. No tenemos la mercancía para querer venderla
los siguientes años. No es ese el sentido. Acá con los activos fijos, la idea de ellos no es venderlos, es usarlos hasta que den lo de su vida útil o más allá. Tenemos entonces en los activos dos clasificaciones. Bien, ahora vamos a ver la siguiente clasificación: activos diferidos. Vamos a tener tres clasificaciones para los activos y tres clasificaciones para los pasivos. Acá entonces tenemos el activo diferido. ¿Qué cuentas están involucradas en esta clasificación? Bueno, están los gastos de organización, los gastos de instalación, papelería y útiles, propaganda, publicidad, primas de seguro, rentas pagadas por anticipado e intereses pagados por anticipado. Quiero hacer una aclaración. Hay cuentas de resultados que normalmente tienen que ver con los ingresos y los gastos. Esas son las cuentas de resultados y se le conocen cuentas de resultados porque son cuentas que están directamente relacionadas con el estado de resultados para medir si hubo una utilidad o un excedente o una pérdida de las operaciones del negocio. Acá existen cuentas llamadas gastos de organización, pero no debe de entenderse que son cuentas de resultados porque dicen gasto, sino que deben de entenderse que son cuentas de activo, pero que son de clasificación diferida. Hoy en día existen otros términos para estas clasificaciones, solo los términos, porque básicamente la clasificación atiende al mismo principio, que por su grado de disponibilidad y que también atenderá a su ciclo de vida financiero. Recordemos que el activo circulante atiende un ciclo de vida corto, los demás son a un largo plazo. Casi que el activo diferido también viene a tener, como el activo fijo, un ciclo de vida financiero a veces mayor de un año. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de los gastos de organización, y aquí vamos a ver el tema de la amortización, vamos a ver entonces que hay activos que se consumen en un plazo mayor de un año. Por ejemplo, el caso de los gastos de organización, decía, ahí se va a acumular todos aquellos gastos, erogaciones que ha hecho la institución para el acondicionamiento de la entidad o de alguna parte de la infraestructura, o los gastos legales que tienen de inscripción. Total que ahí vamos a almacenar, a acumular todas esas erogaciones que hemos hecho y que vendrán amortizándose de tal forma en el tiempo por el uso que tengan. La papelería igual, se compra la papelería, pero no se consume de una buena vez, sino que se va consumiendo por partes. Es una amortización de ese rubro, ¿verdad? De esa papelería. Entonces, por eso este activo diferido lo vamos a encontrar también como un activo no corriente. Así se conoce. Recuerdan cuando tocamos el tema de la norma internacional de información financiera, FUL, y para PYME, ahí existen estos términos, aunque no son términos obligatorios, porque hay una discreción en la norma en que uno puede tomar una terminología que sea adecuada y que no confunda la información. Pero activo corriente y activo no corriente se conocen. Aquí conocemos tres partes: activo circulante, activo fijo y activo diferido. Entonces este grupo de cuentas lo integran todos los gastos pagados por anticipado. Y tiene sentido, ¿verdad? Por lo que comentaba. Lo dice pago anticipado porque van a resarcir servicios a futuro, o bien será, como en el caso de la papelería, que se va a consumir por partes. Pasaría como un anticipo al comprar el montón de mercancías para poder luego irla consumiendo, porque no estoy comprando la porción que voy a gastar en el mismo mes. Pero atenderá a estos activos diferidos esta palabra, aquellos pagos anticipados. Cuando veamos un pago anticipado, un registro de pago anticipado,
debe entenderse que su registro se clasificará en los activos diferidos. Entonces son aquellos pagos anticipados por los que la empresa o entidad recibe un servicio o beneficio no solo en el año en que se efectúa, sino también en varios años posteriores. Era lo que les decía, el beneficio de los gastos de organización son a mayor de un año, porque la institución viene, acondiciona y va a gozar de ese acondicionamiento, del gasto de instalación, de la papelería, de la propaganda. A veces se pagan 3, 4 meses que ni siquiera se han cumplido, las rentas igual, los intereses igual, son anticipos. Entonces a eso atenderá esta clasificación y estas son las cuentas involucradas. Entonces cuando vayamos a los ejercicios de clasificación, yo voy a hacer referencia a las cuentas que están acá y que les he comentado. Pueden ustedes consultar en la bibliografía desde la página 39 hasta la 40 y a ver, no recuerdo bien, hasta la 44 puede ser. Bien, eso es entonces ahora cuanto a los activos y esta pequeña aclaración de la amortización, que yo creo que está claro, pues que es aquella distribución sistemática, ya hablándolo técnicamente, en la que el costo del activo se divide entre los años de su vida útil. Eso es entonces, por ejemplo, en la aplicación de la amortización tenemos que se invirtieron en estos gastos de acondicionamiento y todo lo que se necesitaría para que la venta se ubique en esta parte de la entidad y esté ahí como una tienda y se acumulen unos 10.000 Córdoba. En diciembre, por ejemplo, todo se pagó, en diciembre se hizo todo, se pusieron las lámparas, se hizo una división, se puso un piso. En febrero, ya cuando yo ya tengo ya terminado este pequeño proyecto y acumulado los costos, entonces yo los empiezo a amortizar, enviando al gasto la porción de la vida útil de ese bien que yo he adquirido o de la partida en sí. Total, que si fueron 10.000 los que gasté, yo asumo que a mí voy a obtener los beneficios en este tiempo. Entonces los amortizo. Total, que al final esta cuenta quedará cancelada. Muy bien. Esta es su clasificación entonces. Un pequeño esquema. Activos, circulantes, fijos y diferidos. Ahora entonces vamos a ver los pasivos. Y aquí, al igual que el tema de los activos, habrá que atender, si lo vimos en los activos, un grado de disponibilidad. Aquí tenemos que atender un grado de exigibilidad que se entiende por aquel menor o mayor plazo de que dispone la entidad para liquidar sus deudas. Entonces es igual la mecánica. Habrán pasivos, partidas de pasivo, cuentas de pasivo que tendrán un mayor o un menor grado de exigibilidad, y será un mayor grado de exigibilidad cuando su plazo o su pago o tengamos nosotros que pagarlo en el término menor de un en tanto sea menor el plazo que dispone la entidad para liquidarlas, que normalmente, al igual que en los activos, será de un año. Tendrá menor grado de exigibilidad cuando sea posiblemente mayor el plazo que dispone la entidad para liquidarla, posiblemente mayor de un año. Son deudas a largo plazo. Entonces, atendiendo el grado de exigibilidad, clasificaremos las cuentas de pasivo y tenemos la clasificación. Aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, tenemos dos partidas, tenemos las cuentas de proveedores, proveedor X, y tenemos una hipoteca por pagar. ¿Quién tiene mayor grado de exigibilidad? ¿La cuenta de proveedores o la cuenta de hipotecas por pagar? Aquí entonces tiene el mayor grado de exigibilidad la cuenta de proveedores. ¿Por qué? Porque normalmente los proveedores, a lo que conozco, 30 días, sumo 45 días para pagarle a estos señores.
A diferencia de la cuenta de hipotecas por pagar, si tuviésemos una hipoteca, tendríamos un plazo pagadero de hasta 10 años, 15 años. Entonces, ¿quién tiene el mayor grado de exigibilidad en este sentido? Los proveedores. Tenemos entonces que clasificarlo con prontitud al inicio para entender de qué son las cuentas con mayor grado de exigibilidad, y atenderemos la clasificación al igual que el activo circulante, fijo o diferido. Y tenemos el pasivo circulante, que lo constituyen las deudas y obligaciones a cargo de la entidad cuyo vencimiento sea un plazo menor de un año o menor al de su ciclo financiero a corto plazo. Su principal característica es su grado de exigibilidad, y ya lo explicaba en el ejemplo. Proveedores normalmente será el primero que nos va a cobrar en tiempo. Luego, los documentos por pagar, acreedores, anticipos de clientes, gastos. Sí, voy a suplicar que en los ejercicios, por ejemplo, cuando hablamos de los proveedores circulantes, si existiese una cuenta, se pueda ordenar al menos que el proveedor esté de inicio. En los activos, siempre, si existe esa cuenta involucrada en las operaciones o en la clasificación, caja, bancos, mercancía, clientes, con ese orden, porque siempre será el primero caja y bancos, serán los primeros, no pueden existir otros. Aquí no podríamos ubicar acreedores diversos a menos que no exista proveedores, no podemos ubicar gastos pendientes de pago a menos que exista proveedores. Tiene que ser proveedores al inicio, porque son quienes tienen mayor grado de exigibilidad. Muy bien, son a corto plazo, pasivo circulante, también tenemos pasivo fijo. Aquí ya son menos cuentas todavía. El grupo lo constituyen las deudas y obligaciones a cargo de la entidad cuyo vencimiento es mayor a un año o mayor al de su ciclo financiero. ¿Sí? Y tenemos hipotecas por pagar o acreedores hipotecarios, documentos por pagar y cuentas por pagar, en ese orden. Repito, pueden consultar para entender las descripciones de la página 40, se me olvidó decir, 39 a la 44. Ahí encontrarán la descripción de cada una de estas cuentas. Y tendremos también la clasificación de pasivos diferidos, que lo constituyen los cobros anticipados efectuados por la entidad. Recordemos, la palabra anticipado es clave en esta clasificación, por los cuales se adquieren la obligación de proporcionar un servicio en un plazo mayor de un año o mayor al de su ciclo financiero. En los activos diferidos, que teníamos cuentas como gastos de inversión, gastos de organización, gastos de papelería y útiles, propaganda y publicidad, primas de seguro. Aquí tenemos rentas cobradas por anticipado. Aquí es cobrado, ¿verdad? En el activo es pagado, ¿de acuerdo? Es pagado por anticipado. Tenemos rentas cobradas por anticipado y tenemos rubro de intereses cobrados por anticipado. Muy bien, y esta es un pequeño esquema donde está la clasificación de estos pasivos. Luego entonces vamos a ver un pequeño ejercicio que tiene que ver con la clasificación. Dice el ejercicio: clasificar las cuentas de acuerdo con su mayor o menor grado de disponibilidad o exigibilidad. En una hoja anote del lado izquierdo, dice, las cuentas de activos, y del lado derecho las cuentas de pasivo. Muy bien, entonces lo vamos a hacer. Ok, entonces acá tenemos el ejercicio para desarrollarlo. Dice acá: clasificar las cuentas de acuerdo con su mayor o menor grado de disponibilidad y exigibilidad. En una hoja anote del lado izquierdo la cuenta del activo y del lado derecho las cuentas de pasivo. Yo ya las tengo por acá. Esto será entonces mi clasificación, y voy a tratar de ubicar lo que corresponde a cada clasificación según cada una de las cuentas que nos ha dado. Proveedores es un pasivo circulante. Aquí está en este caso.
proveedores. Documentos por cobrar, dice por cobrar, es una cuenta de activo. Vamos a ver, vamos a ubicarla acá, documentos por cobrar. Luego tenemos caja, mobiliario y equipo. Si existe caja, comentaba yo en el video anterior, perdón, en la explicación anterior, que es importante que según el grado de disponibilidad o exigibilidad ordenemos en la clasificación. Caja es más disponible que documentos por cobrar, por eso entonces tendría que tener el primer escaño. Mobiliario y equipo, decía la clasificación de activo fijo que eran aquellos partidas que son, o básicamente en este caso es todo aquel mobiliario y equipo que tendrá la entidad que no es para ser vendido sino para consumirse. Aquí sería entonces el mobiliario y equipo. Tenemos gastos de instalación. Los gastos de instalación son activos diferidos. Recordemos que explicaba que aunque dicen gastos, no son cuentas de resultado. Gastos de instalación. Luego tenemos hipotecas por pagar. Por pagar es un pasivo fijo. Es una hipoteca. Porque no es un pasivo circulante, porque su ciclo de vida es mayor a un año. ¿Por qué no es un pasivo diferido? Porque no es un pago anticipado. Creo que esa es la consideración que debemos de hacer en los ejercicios para poder hacer una correcta clasificación. Documentos por pagar a largo plazo. Me lo está diciendo la misma partida. Esto sería un pasivo fijo porque es a largo plazo. Documentos, aquí lo vamos a poner por pagar a largo plazo. Bien, luego tenemos papelería y útiles. Decíamos que la papelería es un recurso de la entidad y este está sometido posiblemente a una amortización. Papelería y útiles, ¿sí? Ahí. Luego tenemos propaganda. La propaganda también es un activo diferido, es un servicio que a nosotros o que nosotros vamos a gozar posiblemente también mayor de un año. La propaganda, que puede encontrarse también como propaganda y publicidad, la cuenta. Mercancías, aquí está, es un activo circulante. ¿Por qué mercancía no es un activo fijo? Porque su ciclo de vida es a corto plazo. No tenemos la mercancía para consumirla en segundo lugar, para clasificarla como un activo fijo. Y tampoco es un diferido porque no es un pago anticipado. Mercancía, documentos por cobrar con vencimiento mayor de un año. Mayor de un año es por cobrar, es un activo circulante. Entonces acá documentos por cobrar, es mayor de un año. Ok, vamos a ver, aquí estoy mal. Es a largo plazo, entonces su clasificación es fijo, ¿verdad? Porque es a largo plazo. Es un documento por cobrar con vencimiento mayor a un año. No es diferido porque no es un anticipo. Su clasificación irá siempre atendiendo a que el activo fijo, en el activo fijo digamos, ¿qué partida ocupa el primer escaño y por qué? Bueno, en este caso el primer escaño siempre lo ocupa terrenos. La cuenta de terrenos siempre será el primero en la clasificación por su grado de disponibilidad y porque es propio. Primeramente, en el caso de documentos por cobrar, será que tendríamos que hacer la gestión de cobro y eso, y un poco más difícil lógicamente porque no es algo propio. Terrenos entonces será el primer escaño, lo tendrá el primer escaño.
Veamos entonces. Ahora tenemos edificios. Edificios igual su grado de disponibilidad. Normalmente, por su grado de disponibilidad, normalmente ocupa el segundo escaño. Luego no tenemos terreno, hasta ahora no lo hemos visto, no tenemos esa clasificación. Edificio ocupará el primer escaño. Es un activo fijo. Edificio es un rubro que es un derecho de la entidad. Anticipo de los clientes. Entonces veamos, identificamos primero si es un activo o un pasivo. El cliente me está entregando dinero. Eso es una obligación, es un pasivo. ¿Es fijo? No, porque no es a largo plazo. El cliente no ha de querer que el dinero que me dé se lo tenga por mucho tiempo. No es un pasivo diferido porque no es un anticipo. Sí es un anticipo. Aquí está. Entonces, la clasificación para él sería un anticipo del cliente. Pero aquí vale la pregunta. El anticipo del cliente no va a querer este cliente que le tengamos dinero por mucho tiempo. La clasificación de anticipo de cliente es un pasivo circulante. ¿Por qué no un diferido? Porque no es anticipo de cliente. ¿Por qué no es un pasivo diferido? Porque si bien es cierto, es un anticipo, el ciclo financiero de esta cuenta no atiende a que sea un pasivo diferido, porque eso mismo, porque el cliente quiere su dinero pronto. Por eso es que sería tal vez la aclaración para esta cuenta anticipo de cliente. Luego tenemos anticipo de proveedores. Ahora, con el tema de los anticipos de proveedores es igual. Es un anticipo, pero no le vamos a anticipar al proveedor dinero para que nos lo tenga por un plazo mayor de un año. Esto es una cuenta de activo. Nosotros estamos dándole el dinero a este proveedor como anticipo y es para nosotros un derecho. Su clasificación no es fijo porque no estamos hablando de equipo. No es diferido porque su ciclo financiero no es a mayor de un año. Entonces su clasificación es un activo circulante. Luego rentas cobradas por anticipado. Aquí sí. Las rentas cobradas por anticipado entonces son aquellas rentas que estamos nosotros cobrando a un cliente que no es por mercancía, seguramente el alquiler de algún módulo, una parte que tengamos allí, un edificio, y le estamos quitando unas rentas anticipadas, tal vez por cuestión de contrato. Ahí se ve bastante eso cuando usted va a hacer un alquiler tal vez de un cuarto. Normalmente el arrendador viene y le pide al arrendatario que le anticipe por cuestiones de que quiere garantizar el servicio que le está ofreciendo, que se lo va a comprar. Bien, entonces estas rentas cobradas estamos cobrando para nosotros una obligación. Las rentas, una obligación. Entonces acá pasivo diferido, rentas cobradas por anticipado, una obligación. Muy bien, esa es la solución del ejercicio con las cuentas que se nos han entregado. Yo voy a dejar ahí unos ejercicios para que practiquemos y veamos luego igual la solución de estos ejercicios para que vayamos practicando con la clasificación, y yo voy a continuar con el contenido. Ya hemos visto entonces este ejercicio y su solución. Tendrán ustedes que desarrollar estos dos ejercicios, que no está tan difícil. Igual voy también a resolverlos una vez que ustedes ya tengan la solución para hacer los comentarios que tengamos que tener. Recuerden que lo importante es que identifiquen si es un pasivo o un activo, y luego solamente su clasificación de acuerdo a la descripción de la clasificación. Recuerden hacerlo en la parte izquierda los activos, como lo he elaborado el ejercicio, y en la parte derecha los pasivos. Bueno, entonces ahora hemos visto, ¿verdad?, las cuentas, los registros y ahora las clasificaciones. Vamos a pasar a los estados financieros en sí. Ya con la clasificación
podemos retomar el tema de los estados financieros, pero aquí ya vamos a hablar de los estados financieros en sí, que es un conjunto de documentos que la entidad debe presentar para crear un criterio, ¿verdad?, a la toma de decisiones. ¿Qué son los estados financieros? Bueno, son una presentación estructurada de la situación, el desarrollo financiero de la entidad a una fecha determinada o en un periodo definido. Su propósito general es proveer información de una entidad acerca de su posición financiera. Es decir, por eso precisamente la información de los estados financieros son útiles para el usuario general que la necesita para la toma de decisiones económicas. Necesitará entonces saber del resultado de las operaciones y de los cambios en su patrimonio contable y en sus recursos. Y cuando estamos hablando de sus recursos, entonces estamos hablando de sus activos, sus pasivos, sus ingresos y sus flujos de efectivo. Es importante que la información de estos estados financieros sea confiable, relevante, comparable y comprensible, que muestre verdaderamente la posición de los recursos para que pueda satisfacer los objetivos del usuario. Ahora bien, también los estados financieros se apoyan de notas, las que son conocidas como notas a los estados financieros, y estas notas vienen a formar parte importante de la información que complementa la información. Esta información complementa los estados financieros de la entidad y se puede presentar en el cuerpo o en el pie de los mismos o en las páginas por separado. Aquí yo traigo un pequeño ejemplo en donde podemos ver, este es un estado financiero, o al menos una parte, ¿verdad?, donde podemos visualizar la parte derecha de un estado de situación financiera donde está el pasivo y el patrimonio. Aquí en la cuenta de acreedores diversos podemos ver esta parte de aquí que dice nota 13, nota 14, nota 16. Esas notas contienen información adicional que revelan los estados financieros en un anexo llamada nota, y en esa nota puede indicar, bueno, si de estos señores que están acá, esta cuenta acreedores diversos, y tiene un detalle, está integrada por esto, y en sus montos, o bien puede indicar una nota algún tipo de restricción para el activo, o alguna situación que tenga de alguna querella, por ejemplo, cosas así. Entonces las notas forman parte importante de los estados financieros, pero los estados financieros son aquel documento que presenta la situación financiera, el rendimiento de una entidad a un periodo determinado, a una fecha determinada. Muy bien, ese es el ejemplo. Y entonces vamos a hablar ahora de los objetivos de los estados financieros. Cuando hablamos de los objetivos de los estados financieros, debemos entender primeramente de que los números que están allí en esos estados financieros, eso no dice nada. Lo importante de los estados financieros radica en que sean útiles en la toma de decisiones. Esa es la importancia de los objetivos en sí de los estados financieros. Pueden tener suficiente información revelada, un detalle seccional, lo dice todo, del punto hasta la coma, pero si no es útil para el usuario general en la toma de decisiones, entonces la información pasa a ser cualquier otra cosa menos que importante y que menos que cumpla un objetivo. Entonces acá, cuando hablamos de los estados financieros, se derivan por esa razón de las necesidades del usuario, las cuales a su vez dependen significativamente de la naturaleza de las actividades de la entidad y de la relación que dicho usuario tenga con esta.
No para todos los usuarios va a ser útil la misma información, eso es lo que dice acá, sino que dependerá de lo que el usuario, la relación que tenga el usuario con la entidad, tomará la información que sea más conveniente para él en la toma de decisiones. Por ejemplo, una entidad que va a brindarle un financiamiento a la empresa estará muy interesada en algunos rubros y en algunas, posiblemente algunos factores importantes para determinar si es conveniente o le favorece. Sin embargo, dice acá, los estados financieros no son un fin en sí mismo, dado que no persiguen tratar de convencer al lector de un punto de vista de la validez de una posición, más bien son un medio útil para la toma de decisiones económicas, en el análisis de alternativas para la optimización de los recursos. Bien, ahí partimos con los objetivos, y estos objetivos deben de proporcionar elementos de juicios confiables que permitan conocer el comportamiento económico, que permitan conocer estabilidad, vulnerabilidad, eficiencia, eficacia de la aplicación de los objetivos, del cumplimiento del objetivo, de la capacidad de la entidad para mantener los recursos, para optimizarlos, y que pueda verse también en estos documentos el sentido que tiene la institución como un negocio en marcha. Bien, recordemos un negocio en marcha, es decir, que no vaya a pique, ¿verdad? La idea de que la información sea útil es precisamente para optimizar los recursos. Nadie va a querer tomar un estado financiero simplemente para quererse dar cuenta de que la empresa va a quebrar, no, sino más bien una manera de accionar medidas para poder optimizar los recursos. Los objetivos de los estados financieros, en consecuencia, están determinados por la característica del entorno económico, debiendo mantener un adecuado nivel de congruencia con el mismo. Tal entorno determina y configura las necesidades del usuario. Es decir, hay información que no se puede llegar a inventar porque un usuario la necesita ver, no. Lo que determina el entorno de la entidad es lo que se va a presentar. Eso es. Y entonces deben proporcionar, como decía anteriormente, estos elementos de juicio. Que el comportamiento, como está, es vulnerable, es efectivo, es eficiente, cumple sus objetivos. Tiene la capacidad para mantener estos recursos, obtiene financiamientos adecuados, retribuye las fuentes de financiamiento, es decir, paga sus deudas. En consecuencia, determinan la viabilidad de la entidad como negocio en marcha. De eso estamos hablando con los objetivos. Esas son las cualidades de los objetivos que debe de tener. Y en sí vamos a verlos cada uno de ellos. Por ejemplo, uno de los objetivos de los estados financieros es tomar decisiones de inversión o asignación de los recursos a las entidades. Ese es uno de los objetivos, que estos usuarios de la información, los interesados de la información, aquellos que aportan capital, que realizan aportaciones, contribuciones y donaciones, están muy interesados en conocer, por ejemplo, capacidad de crecimiento, estabilidad de la entidad y rentabilidad. Estamos hablando de inversionistas, patrocinadores y todas aquellas personas que quieran inyectar dinero a esta institución, ¿sí? Que quieran invertir en ella. Ese es uno de los objetivos de los estados financieros, darse ese juicio, que se pueda tomar una decisión de asignación o no de recursos hacia esta entidad. ¿Por qué? Porque lo que se pretende acá con esto es determinar si su inversión va a ser asegurada, es decir, va a haber un retorno, van a obtener rendimientos, que van a recuperar esa inversión, porque nadie vendrá a invertir en una entidad que presente una información en la que está a punto de colapsar, ¿no? Entonces, para la toma de decisiones
están interesados los inversionistas, los patrocinadores, las personas que quieren inyectar, los socios que quieren formar parte de esta entidad, están interesados en estas cualidades. Otro del objetivo está en la toma de decisiones para otorgar los créditos. Es importante entonces en los estados financieros, porque si ustedes observan en el tema de los financiamientos, lo primero para las entidades son la solicitud por parte de las financieras, de los bancos, son sus estados financieros. Y entonces es el primer requisito que solicitan también los proveedores y los acreedores para poder otorgarle un monto de financiamiento a las entidades. ¿Qué les interesa saber a ellos? Bueno, su solvencia y su liquidez. Y como igual para los otros, que puedan retornar la inversión, o sea, en este caso el financiamiento, que pueda la empresa tener la capacidad de pagar. Sí. Solvencia y liquidez. Solvencia y liquidez. Cuando hablamos de la solvencia, estamos hablando de aquellos recursos líquidos disponibles para pagar inmediatamente. Estamos hablando del dinero mismo. La liquidez tendrá que ver con básicamente todos sus activos. Es decir, una entidad puede tener solvencia pero no liquidez. Puede tener cierto capital de dinero en sus arcas, pero sus activos precisamente no le permiten tener una liquidez a futuro. Tiene que ver con el tiempo, la liquidez. Muy bien. Otro objetivo es evaluar la capacidad de la entidad para generar recursos o ingresos por sus actividades. Y aquí entonces vemos una pequeña tendencia de comportamiento positivo para alguna entidad posiblemente, que va de una forma ascendente. Es esa precisamente la capacidad que se muestra en los estados financieros, porque hay unas cualidades que debe de cumplir con el tema. Por ejemplo, los principios. Esto me recuerda a los principios que habíamos visto en que la contabilidad debe de ser comparable, comprensible. ¿Recuerdan que vimos esta parte? Que es una comprensible, comparable, para que se puedan hacer estimaciones y se puedan hacer comparaciones. ¿De qué otra forma podríamos ver el rendimiento de una entidad haciendo comparaciones? Posiblemente en su mismo periodo o periodos anteriores. Los estados financieros presentan precisamente esta información. Muy bien. Otro objetivo es distinguir el origen y las características de los recursos financieros de la entidad, así como el rendimiento de los mismos. ¿Recuerdan las notas? En las notas posiblemente veamos posiblemente el origen, que contiene una partida que se encuentra en el estado financiero. Se puede observar de dónde provienen y en qué condiciones están estos recursos. Están interesados estas personas en conocer de qué tipo o de qué recursos tiene la entidad, cómo los obtuvo, cómo los ha utilizado, qué rendimientos ha tenido y qué esperan de ellos. Ustedes, si tienen la oportunidad de ver un estado de situación financiera, por ejemplo el de los bancos, que es público, ustedes podrán observar la cantidad de activos que tiene y la cantidad de su deuda, como los obtuvo o por operaciones por operaciones pasivas o operaciones activas de un banco. Ustedes podrán ver y existen estados financieros de varios periodos y pueden comparar. ¿Por qué son públicos? Bueno, porque captan, ¿verdad?, recursos del público. Entonces los estados financieros entregan esa información. Ese es uno de los objetivos, de entregar este tipo de información también, en el que el usuario de la información pueda hacer una distinción de cuáles son los recursos que tiene
y ustedes podrán ver el monto al que asciende una partida en algún estado de resultado, bueno, bancos, deudas con terceros, proveedores, activos. A eso es lo que se llega, ¿verdad? Tratar de identificar ciertos usuarios de la información. Veamos otro, que es formarse un juicio de cómo se ha mantenido el manejado la entidad y evaluar la gestión de la administración. El trabajo de la contabilidad es presentar estado financiero, pero eso es el resultado de ¿qué? De la gestión de la administración. Una empresa, un estado financiero, presenta la situación de una entidad que está a punto de colapsar. Eso no tiene que ver con un registro, tiene que ver con la gestión, y lo presenta porque los estados financieros te indican la rentabilidad, la solvencia, la capacidad de cumplimiento y los objetivos. Formarse el juicio es lo importante de esto. Inmediatamente crea un juicio, un estado financiero, de si una entidad ha sido bien administrada o no. Y tenemos este otro, es que con los estados financieros cumple un objetivo que da a conocer en síntesis muchas cosas de la entidad, aparte de las que ya hemos hablado: capacidad de crecimiento, generación, aplicación de flujo, productividad, cambios en los recursos, el desempeño, la capacidad para mantener el patrimonio, el potencial para continuar operando, la facultad de cumplir con sus responsabilidades sociales. Y entonces ahí pues vemos los aspectos de todos estos objetivos. Llegamos a estos aspectos, a estas cualidades, por decirlo así, que los usuarios de la información toman de estos objetivos de los estados financieros: su solvencia, su liquidez, su eficiencia operativa, y ya lo he venido diciendo, ¿verdad? Su riesgo financiero, su rentabilidad. El tema del riesgo financiero es el ok, digamos, para los bancos, porque para ellos hay instituciones que, por simple y sencillamente, desde que ven su estado financiero dicen no, no, el riesgo es muy alto, dicen, o sí, bueno, es aceptable, y de eso dependerá. Estos son los aspectos que necesitan ver los usuarios de la información para satisfacer sus necesidades, que no puede ser, repito, la misma, ¿verdad? No puede ser la misma, puesto que los tamaños de las entidades, los giros de negocio, la forma de su constitución, eso tiene que ver mucho para que una institución pueda tener solvencia y liquidez, pueda tener buen rendimiento, buena rentabilidad. Y todo lo que existe acá, ¿verdad?, que se puede determinar con esta información, en el caso de los riesgos crediticios, riesgos de mercado, riesgos de liquidez, riesgos en los flujos de efectivo. Todas estas cosas pueden ser motivo para una toma de decisión. Muy bien, esto es la parte del objetivo de los estados financieros y en sí la conceptualización de los estados financieros. Luego ya terminaríamos abordando el tema de el balance general, también conocido como estado de situación financiera o el estado de resultados. Con esos dos vamos a ir finalizando prácticamente esta pequeña parte de la materia de contabilidad. Vamos a ver, estos son los estados financieros básicos, ¿no? Estados financieros básicos: el balance general, el estado de resultado, el estado de la variación en el capital contable y el estado de flujo de efectivo. Y entonces con ello comentaba que son las cualidades que debe tener un balance general, un estado de resultado, un estado de variación en capital contable y el estado de flujo. Primero, estos estados financieros deben tener estas características cualitativas: confiable,
en el que la información tenga esa cualidad para que el contenido sea congruente. Lo que ocurre realmente en la entidad es lo que tienen los estados financieros, que sea congruente con su entorno. Por eso debe de cumplir con esta cualidad. En los estados financieros debe ser confiable. A ver, confiable, ¿verdad? Debe ser confiable. Dice acá que la información financiera posee esta cualidad cuando su contenido es congruente con las transacciones, transformaciones internas y eventos sucedidos, y el usuario general la utiliza para la toma de decisiones basándose en ella. Vean ustedes, dice el estado financiero, tenemos una flota, las notas dicen que existe una flota de vehículos con las siguientes especificaciones: camiones Volvo, y están en perfecto estado, y su acumulación de depreciación es de tal monto que es seminuevo. Pero encontramos físicamente unos camiones como estos. Entonces, esto no es congruente, ¿verdad? A manera de ejemplo. Y no será, la verdad, bueno, con tantas cosas en el mundo financiero, con tantas fraudes que han habido, cosas así, eso pasa muchas veces. Muchas veces. En el que, y lo hemos visto en el mundo, pues, el tema de se habla de los estados financieros maquillados y cosas así. Maquillados porque tienen este tipo de información falsa, no es confiable. Bien, otra cualidad sería la relevancia. Es importante, toda la información es importante, pero es importante cuando se utiliza. Veamos, para que la información sea relevante debe servir de base en la elaboración de predicciones y en su confirmación. Es correcto. Y mostrar los aspectos más significativos de la entidad reconocidos contablemente, a lo que conocemos como importancia relativa, que es un principio contable. Es importante, la información es importante. A ver, hay entidades que tienen capital. Cuando digo capital, estoy refiriendo a entidades que son empresas monstruos, por decirlo así. Coca-Cola, por ejemplo, una importancia. Para Coca-Cola, 1.000.000 de Córdoba, desde la perspectiva de la importancia relativa, puede ser simplemente un decimal. Pero para una entidad que está iniciando, por ejemplo, una entidad pequeña aquí en Nicaragua, 1.000.000 de Córdoba es un capital, ¿no? Es un capital. Entonces la importancia relativa tiene que ver con eso. Independientemente, puede ser un monto, pero es relevante, es importante. De eso se trata esta cualidad. La información es importante y tiene que ver con la importancia relativa. Esta importancia radica en la decisión, en la toma de decisiones de los usuarios. Si la información incide e influye en ella, es importante. Muy bien. Otra cualidad es la comprensibilidad. Una cualidad esencial de la información proporcionada en los estados financieros es que facilite su entendimiento a los usuarios. Sí, y es posible que en eso posiblemente existan aperturas de cuentas que no tienen mucho sentido, y los usuarios de la información, cuando ven un estado financiero, quedan sorprendidos y no lo entiendo. Es como que vemos un texto en inglés al que no habla inglés, no hablamos inglés y nos quedamos, ¿qué dice acá? No entiendo. La cualidad se presenta cuando un estado financiero es claro, no tiende a confundir al usuario y le es sencillo a él tomar una decisión. Esa es una cualidad. Bien, la última cualidad que deben de poseer los estados financieros, o que es una cualidad que poseen los estados financieros, cuando la información es comparable y permite al usuario, dice acá, general, identificar y analizar las diferentes situaciones con la información de la misma entidad o con la de otras entidades a lo largo del tiempo.
Y ponemos un ejemplo como este en el que sí son dos manzanas, es cierto, pero una es verde y una es roja. ¿Qué pasa con esto? Muchas veces el problema que se da con la cualidad de la comparabilidad en los estados financieros es que los criterios cambien, que las bases de registro cambien. Es por eso que cuando conversaba sobre las normas internacionales de información financiera, la norma incluye un acápite en el que indica o informa de que cuando una entidad empieza a hacer su registro bajo ese tipo de norma, inicialmente perderá esa cualidad del estado, los estados financieros. ¿Por qué? Porque no van a poder ser comparables al inicio. Y hay un periodo ahí de adopción que le llaman ellos, en el que en ese periodo de adopción no hay comparabilidad, porque son de distintas bases de registro. Se registra de una forma con esta base de registro y de otra forma con esta otra. Pero más que con eso, el problema es que puede, no habiendo un cambio de base de registro, puede ocurrir tal cosa, y esto no estaría bien, perdería su cualidad en los estados financieros. Debe ser comparable, a eso se refiere. Muy bien. Ahora vamos a tocar el tema del balance general. Con el balance general, y para ya ir acumulando un poco de puntos para luego hacer un pequeño examen final y ustedes ya finalicen con esto, voy a incluir otro ejercicio ahí sobre algunas preguntas de todo lo que hemos visto y para acumular en los 60 puntitos, y al final hacemos el examen, que espero que lo estemos terminando. Bueno, ahí yo les había comentado en un video que posiblemente si nos podíamos ver el sábado, ese día va a ser feriado, no nos vamos a poder ver, lo vamos a tener que dejar para el próximo sábado. Y me parece que sería bueno que nos viéramos y ahí evacuamos todo y vemos la acumulación y termino de una vez con ustedes el tema a completar, que sería estado de resultado. Aquí voy a finalizar con el balance general, luego vemos los ejercicios de clasificación y vemos los ejercicios de balance general. Muy bien, ¿qué es el balance general? El balance general es el documento contable que muestra la situación financiera de la entidad a una fecha determinada. Así de simple. Él es un estado de resultado a nivel general, ¿verdad? Hablando de lo que él es un estado de resultado y que termina siendo un documento que muestra la situación financiera de la entidad en una fecha determinada. Es importante esta última parte de este concepto porque el balance general tiene esa característica, es a una fecha determinada, es al y no del al, es al, no salva, no sé si me explico bien. Muestra la información a una fecha determinada sobre los recursos y obligaciones financieras de la entidad. Por consiguiente, serían los activos en el orden de su disponibilidad, revelando sus restricciones, cuando hablamos de las notas, los pasivos, atendiendo a su exigibilidad y revelando su riesgo financiero, así como el capital contable o el patrimonio contable a dicha fecha. Bien, eso es el balance general. Contiene unas partes. Y el balance general tiene un encabezado, un cuerpo y un pie, en el que en el encabezado va el nombre, la razón o la denominación social de la entidad. Luego dice que es un balance general y trae la fecha del balance al. Luego en el cuerpo están las cuentas, que sería la parte que nos interesa, la situación financiera, sus recursos y sus obligaciones. El nombre de las cuentas que constituyen el activo correctamente valuadas y clasificadas. El nombre de las cuentas que forman el pasivo correctamente evaluadas y clasificadas. Así como lo presentamos en el ejercicio, lo vamos a ver para alguna presentación.
nombre de las cuentas que constituyen el capital contable con su respectivo valor y correctamente clasificada. ¿Cómo se determina el capital en un balance general? Simplemente con la fórmula que al inicio vimos, que yo he llamado todo el tiempo fórmula de balance: activos menos pasivos igual a capital. Total, que vamos a tener un ejercicio que contenga cuentas de activo y pasivo y diga determina el capital. Aplicamos la fórmula y obtenemos el capital. Luego al final están las firmas del propietario, el funcionario, el gerente, el dueño, ¿verdad? Bueno, no puede ser el dueño, la persona encargada de la administración, el administrador, el director, el gerente, y la firma del contador que lo elaboró, y tal vez hay alguno que lo autorizó, ¿sí? El auditor y el contador. El contador es el que elabora, ¿no? Bien, entonces ahora, este es el cuerpo. Vamos a tener dos formas para presentar un balance general, y la primera es conocida como forma de reporte, en la que, bueno, también es conocido como la forma vertical o forma inglesa, en la que consiste en anotar clasificadamente el activo y el pasivo en una sola página, de tal manera que a la suma del activo se le pueda restar verticalmente el pasivo para determinar el capital o patrimonio contable. Y hacia la diferencia, ¿verdad? Capital contable es un término utilizado para las entidades con fines de lucro y patrimonio para aquellas sin fines de lucro. Entonces esta forma es conocida como forma de reporte, forma vertical o forma inglesa, en la que el activo se presenta en una columna vertical y el pasivo bajo esa misma columna y el capital bajo esa misma columna. Estas cuatro columnas siempre se utilizan por cuestiones de parciales, o sea, montos parciales. Bien, existe otra forma. Aquí tenemos un ejemplo. En el caso de las columnas, tenemos un ejemplo. La Comercial Mercantil S.A. Balance general al 31 de diciembre del 2011. Posee activos, pasivos y un capital contable determinado a través de la fórmula. Vemos que en su tercera columna existe un parcial de cada una de las cuentas, luego un total en la cuarta columna por clasificación, es decir, activos circulantes, por un monto de 23.990. Y luego en la quinta columna vamos a observar el total de todos los activos. Igual el pasivo. Pasivo en la tercera columna los parciales de cada cuenta, en la cuarta el total por clasificación y en el final el total de pasivos. Esto menos esto es igual a 862.990. Tiene que cuadrar la fórmula del balance. La fórmula del balance dirá que el activo menos pasivo es igual al capital. Así, es la firma del gerente y la firma contable. Este es un ejemplo. Y veamos si es cierto, como decíamos anteriormente, que los objetivos de los estados financieros se cumplen. A rasgos generales podemos ver que esta entidad tiene una buena situación financiera. ¿Por qué? Porque tiene activos por 1.000.000 y sus deudas pasivos son de 148.800. Su pasivo a corto plazo son 22.000. Vamos a darle una unidad monetaria a esta, vamos a decir que son córdobas. Vean ustedes, sus activos son por 980.000. Sí tiene una situación muy buena a tener liquidez, tiene liquidez, pero tiene solvencia. Su solvencia está pues no favorable, porque si vemos la solvencia que tiene que ver con esos activos que tiene, esos recursos prontos para
cumplir con sus deudas. ¿Cuáles son sus deudas a corto plazo? Son 22.000. ¿Cuántos son sus activos a corto plazo? Son 23. Tendría él que vender todo esto para poder cumplir con sus deudas. Tendría que vender más activos para poder solventar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta entidad, su solvencia es un poco favorable. Su solvencia es favorable, pero su liquidez está un poco favorable, ¿verdad? Porque sus recursos a corto plazo son muy pocos. Sí tiene una situación buena porque su deuda no sobrepasa, qué sé yo, el 10%, ¿no? Un poco más del 10%. Tiene un buen capital. Tiene varios activos, un poco de efectivo y debe poco. Desde ahí ya tenemos ciertos valores o cierta información que a nosotros nos da un criterio de la situación de esta entidad. ¿Qué diría un banco? ¿Le prestaría esto? Sí, le prestaría. Tiene edificios por 800.000, me hipoteco un edificio y con eso me paga. Ciertamente no sería el objetivo del banco querer embargar porque no le pague, sino que le pague, ¿verdad? Pero ese sería como más o menos un juicio que podría hacer un usuario de la información. ¿Y qué dirían los socios? Bueno, si vemos que su capital está por ese monto, está muy bajo. Habría que ver los resultados. Aquí falta otro estado financiero para ver cuánto verdaderamente está generando. Solo es uno el que está aquí. Tenemos 4 que son básicos. Muy bien, ahora también vamos a ver otra forma de presentación. Esta es en forma de cuenta, la otra era en forma de reporte. Esta presentación es en forma, dice, en esta forma se presentan dos páginas. No es que sean 2 páginas, yo diría 2 columnas, ¿verdad? En la de la izquierda se anotan clasificadamente las cuentas, los activos, los pasivos, el capital. Y en la derecha se anotan los pasivos y el capital contable pasivo, y luego en esa columna el capital contable y un total que diga total activo, total pasivo más capital. Determino el capital como restando de estos 5 millones, estos 2 millones, su capital es de 3 millones. Esta es otra presentación conocida como forma horizontal también o forma americana. Y hay un ejemplo acá, el Mundo Feliz S.A. Balance general al 31 de enero, cumple, ¿verdad?, con el cuerpo que tiene el balance general, un encabezado, un cuerpo y un pie. La firma del contador y la firma del gerente. Y vemos ¿qué situación tiene esta entidad? A ver, tiene capital contable por 63.000, sus activos son 74, está casi que en la misma condición que el otro. Sin embargo, tiene un poco más liquidez, puesto que sus activos circulantes o a corto plazo son un tanto mayor que sus circulantes, sus pasivos circulantes. Tiene una mejor posición. Sin embargo, que dice aquí, tiene pocos activos, pero tiene mucha liquidez. Sus acumulaciones en las cuentas de banco son $30.000, el rubro más alto de todos sus activos. Eso es bueno, pero igual para la toma de decisiones pasaría que puede decir el gerente financiero de esta entidad: tenemos dinero ocioso acá, necesitamos invertir, hacerlo mover, qué sé yo, puede ser el primer criterio, cosas así. Vemos que cumple el objetivo del estado financiero. Esto es solo el estado, el balance general. Haría falta ver el estado de resultados para completar el criterio que se debe tomar, las decisiones que se deben tomar. Esta es la forma de cuenta. Esta es la otra forma de que se puede presentar el balance general. Tenemos entonces algunos ejemplos también de las dos formas. Aquí está una en forma de cuenta. Tenemos al lado izquierdo los activos, al lado derecho los pasivos y las partes. Anualmente o al término de un ciclo. Tiene un encabezado, un cuerpo, un pie, el balance y la clasificación de sus cuentas
de acuerdo a su disponibilidad o exigibilidad y su clasificación. Este es otro ejemplo que tenemos acá, y aquí tenemos otros dos ejemplos. Esto es en forma de reporte, en el que se presenta en una sola página, dice aquí, con una sola columna. Y vemos acá, tenemos, dice, analicemos un poco la situación de estas dos. El progreso balance general es una situación bastante favorable porque sus activos son por 1.000.000 y sus pasivos por 200.000. Está en buenas condiciones esta entidad. No así la entidad La Quebrada, su nombre lo dice, está quebrada. Vean ustedes, ven, su capital es por $100.000, por decirlo así. Vemos que aunque tiene 1.000.000 en activo, debe 900.000 en deudas, a diferencia de esta que debe 200.000. Entonces su situación es más desfavorable que el progreso. Muy bien, esto ha sido lo parte del balance, su definición, su clasificación. Un ejemplo, hablamos del objetivo de los estados financieros, hablamos de los aspectos que contienen los estados financieros para la toma de decisiones, y vemos también la forma de presentación a la que agregamos la clasificación de los activos y los pasivos. Recuerden la fórmula del balance. Vamos a tener un ejercicio. Yo voy a elaborar sé que con los datos siguientes hacer los balances generales correspondientes, primero en forma de reporte y después en forma de cuenta. Entonces vamos a proceder a hacer este ejercicio, una presentación utilizando toda la información que tenemos acá. Luego ustedes realizarán los siguientes ejercicios para practicar, los cuales vamos a ir viendo, ¿verdad? Si el resultado que ustedes me entregan y hacemos comentarios si existe algún error en la presentación. Entonces luego voy a continuar con este ejercicio y hasta ahí con el balance, y luego, si Dios quiere, nos vamos a terminar con el estado de resultado y terminar con una prueba. Muy bien. Entonces aquí vamos a resolver el ejercicio número 1 que está allí. Yo ya elaboré un poco del cuerpo del documento. Si ustedes pueden ver, dice que aquí hay que hacer, dice, vamos a elaborar el balance general correspondiente, primero en la forma de reporte, luego en forma de cuenta. Este es en forma de cuenta primeramente, lo estoy haciendo primeramente en forma de cuenta. Y dice que esta es la entidad comercial, ahí está la comercial, dice balance general al 31 de enero del año 2000X. En el pie del cuerpo están los nombres del que autoriza, que es el señor Benjamín González Martínez, y quien lo elabora, que es el contador público Rodrigo Ruiz Gómez. Y el cuerpo, vamos entonces a proceder con la clasificación. La primera cuenta que tengo es una cuenta de terreno, es un activo fijo. ¿Sí? Recordemos la clasificación, son 1.200.000. Luego tengo la cuenta de caja, que es un activo circulante por el monto de 400. Luego tengo gastos preoperativos, que es una cuenta de activos diferidos, en gastos preoperativos por el monto de 75.000. ¿Sí? Muy bien, vamos a casa. Luego tenemos edificios, que es un activo fijo, edificios por el monto de 2.500.000. Luego tengo la cuenta de bancos por el monto de 1.600.000. Luego tenemos equipos de oficina, es un activo fijo por equipos de oficina. ¿Sí? Por el monto de 425.000. Luego tenemos depósitos en garantía. ¿Qué habíamos dicho de los depósitos de garantía? Bueno, que primeramente es un pago, ¿verdad?, que estamos haciendo nosotros por un servicio, y que en este sentido, por ser un
derecho que tenemos, que en su ciclo posiblemente sea mayor de un año, se ubicará con una clasificación de activo fijo. Entonces, depósito en garantía, ¿sí?, por 520.000. ¿Qué más tenemos? Inversiones permanentes. La descripción de las inversiones permanentes en la referencia que le di, la de bibliografía, indica que son inversiones, o en este sentido, que inversiones en acciones, inversiones en documentos que tiene la entidad, en títulos, valores que tiene la entidad, que son de un plazo, pagaderos en un plazo mayor de un año. Ese es el permanente. Entonces, igual vamos a tener su clasificación como un activo fijo. Inversiones permanentes. Esta será por el monto de 350.000. Luego tenemos mercancía. Esto es un activo circulante. Mercancías por el monto de 5.750.000. Luego tenemos documentos por pagar a largo plazo. Ahí me lo está indicando a largo plazo la vida, el ciclo financiero que tiene esta cuenta. Entonces acá es un documento por pagar a largo plazo. Es un pasivo a largo plazo, un pasivo fijo por 125.000. Y tenemos luego equipo de cómputo, que sería un activo fijo. Equipo de cómputo. Bien, por 200.000. Tenemos esta parte ya registrada. Ahora vamos a registrar esta otra parte. Tenemos proveedores por el monto de, es un pasivo circulante por 1.400.000. Los gastos de organización es un activo diferido, ¿sí? Gastos de organización por el monto de 80.000. Luego tenemos papelería y útiles, también es una cuenta de activo diferido. Papelería y útiles, ¿sí? Sería por el monto de 250.000. Y ya va tomando forma el documento, ¿verdad? Por 250.000. Vamos a mover esto un poco para acá, para que no tengamos espacio. Acreedores diversos. Los acreedores son aquellos entidades que nos dan financiamiento que no tiene que ver con la mercancía de crédito, ¿verdad? Cuando nosotros recibimos mercancía de crédito, es la cuenta exclusiva proveedores. Cuando no es mercancía, todo lo que sea diferente a mercancía, si queda a deberse a crédito, será un acreedor. Entonces, un acreedor diverso es una cuenta de pasivo circulante, porque el acreedor no, su ciclo de vida financiero jamás será de mayor tiempo que un año. Acreedor diverso. Acreedores diversos. Bien, entonces ahora vemos por el monto de 940.000. Luego tenemos veamos, acreedores hipotecarios. Muy bien, eso es un pasivo diferido, perdón, un pasivo fijo. ¿Por qué? Porque no es diferido, porque no es no es un cobro anticipado que estamos haciendo, sino que una hipoteca tiene un ciclo de vida mayor a un año. Normalmente son a 10 años, 15 años. La hipoteca sería acreedores hipotecarios. Bien, sería por el monto de 750.000. ¿Sí? Ahora tenemos los documentos por pagar. Documentos por pagar nos indica que es a largo plazo, entonces será un pasivo circulante por el monto de 825.000. Luego tenemos deudores diversos. En este caso son personas que nos deben a nosotros, pero no en concepto de mercancía, sino por otra cosa que no es mercancía, por 75.000. Los deudores diversos jamás son a largo plazo. Luego tenemos primas de seguros.
Con el caso de las primas de seguro, esto tiene que ver con el pago diferido. ¿Por qué? Porque la prima de seguro, al igual que estos otros rubros, será consumido en el tiempo a través de una amortización. Es decir, es un pago, es un servicio que nosotros adquirimos con una aseguradora que nos cubrirá un determinado tiempo, ¿verdad? Entonces de eso se trata. Prima de seguros por 18.000. Luego tenemos rentas cobradas por anticipado. Las rentas cobradas por anticipado, nosotros las estamos cobrando, serán un pasivo diferido por anticipado. Rentas cobradas por anticipado por el monto de 36.000 Córdoba, y tenemos intereses cobrados por anticipado. Intereses igual cobrados son una obligación para nosotros. Este es por el monto de 125.000, y la última cuenta serán los gastos acumulados por pagar. No dice que son a largo plazo, entonces tampoco son cobros anticipos de servicios a consumir los clientes. Entonces, por consiguiente, este es un pasivo circulante, gastos acumulados por pagar, y el monto de 22.000. Entonces ahora veamos, ya tenemos el cuerpo elaborado completo, ¿no? Aquí lo que vamos a hacer simplemente es totalizar los cargos que tenemos. ¿Sí? Vamos a hacer una modificación en la fórmula para poder determinar cuánto va a ser el capital. Vamos acá y acá, sumamos un poco. Sí, esto va a ser la forma de resolver los ejercicios. Bien, y ahora el pasivo diferido. Bueno, el pasivo diferido será este prácticamente, ¿sí? Y el total pasivo, muy bien, y el total activo, vean ustedes. ¿Ya tenemos el total activo? Sí. ¿Tenemos el total pasivo? Sí. ¿Es correcto? ¿Cuánto sería el capital social determinado? La resta según la fórmula: activo menos pasivo es igual a capital. Entonces, activo menos el pasivo es igual al capital. Total, que el total pasivo más el capital cuadra con el total de activos. Y ese es el documento. Listo, ahí está elaborado y terminado. ¿Sí? Entonces ahora la forma de reporte sería esta, ¿verdad? La misma información, simplemente que en forma vertical, de tal forma que la cuadratura sea de esta forma. Aquí lo vamos a extender un poco, ¿verdad? Okay. Que tenga más bien este tamaño, donde los totales se visualicen en la tercera columna, como lo habíamos visto. Perfecto. Total activo, total pasivo y total capital. Ahí está. Puede visualizar, ¿verdad? Vamos a ampliar un poco más el encabezado. Listo, ahí está. Ese es el cuerpo en forma de reporte, y aquí tenemos el cuerpo en forma de cuenta. Las dos formas elaboradas. Con esto voy a terminar entonces esta parte del balance. Luego solo quedamos con el tema del estado de resultado. Para finalizar, estaré dejando otro ejercicio para acumular otros 20 puntos de una evaluación de preguntas, respuestas, selección posiblemente, para completar el acumulado.
con esto terminaremos. Si hay alguna consulta, espero que nos podamos ver el próximo sábado 15 y podamos evacuar las dudas que tengamos y hacer un pequeño sondeo de lo que ustedes han aprendido y que puedan hacer sus consultas. Muy bien, muchas gracias. Por ahora aquí quedamos. Espero que me puedan enviar los ejercicios para poder hacer las revisiones y comentar lo que tengamos allí un poco de error. Eso es todo. Que tengan un feliz